Bueno, ¿qué tal vamos? Estábamos al principio con todo el asunto de dónde está nuestra escuela, con nuestra superalumna de 3 años. Nos habíamos puesto una brújula ahí en 2027 que tenía como objetivo las escuelas inteligentes, las que regresan a las preguntas, las que aprenden, abiertas, flexibles, creativas, con un potencial de investigación muy grande, que están redefiniendo el papel del profesor, de lo que significa ser alumno, de lo que significa ser padre en nuestros colegios. Y ahora viene la parte quizá central, y es cómo dirigir esa orquesta. Hace 20 años dirigir una escuela era relativamente fácil. Bastaba con ser un buen gestor de los tiempos y bastaba con aplicar más o menos un buen triángulo, una buena pirámide de organización estructural, y las cosas se daban rodadas. Los objetivos venían de fuera, estaban establecidos. Hasta tal punto esa estructura repetida, sólida, se llevaba al extremo que llegamos incluso a utilizar los libros de texto de la forma más triste posible. Y fue transformarlos no en un instrumento, sino en un fin. Y les quitamos toda posibilidad de pensarse. ¿Por qué? Pues porque todo tenía que adaptarse a lo que nos venía desde fuera. Gestionar eso era relativamente fácil. Cada vez uno hacía su papel porque era un mundo muy estable. Dirigir la escuela de 7 años para acá tiene todos los adjetivos que queráis, menos aburrido o previsible. Dirigir una escuela ahora mismo es una de las cuestiones más complejas y más exigentes que hay. Y curiosamente todas las leyes que aparecen en nuestro país, que me temo que son unas pocas, nunca siguen, o mejor dicho, siguen sin tener en cuenta en profundidad, aunque es verdad que cada comunidad autónoma el tratamiento de los equipos directivos es muy diferente. Hay comunidades autónomas que arriesgan un poquito más, pero todavía el concepto de equipo directivo de un colegio, de la importancia de quien lidera un proyecto, sobre todo ahora que cada vez los colegios tienen mayor autonomía, sigue siendo una asignatura pendiente entre las muchas a la hora de organizar la educación en nuestro país. Dirigir un colegio de 7 años para acá es una cuestión muy compleja, a la que hemos llegado además con una formación directiva muy deficitaria. La formación directiva en nuestro país todavía es muy joven. Hemos dado quizá un poquito más de formación legislativa, pero en todo lo que tiene que ver con dirección de personas, dirección de proyectos, gestión de los mismos, estamos todavía en un momento muy joven. Alguien dirá, pues qué bien, porque hace tiempo que no me decían eso, pero en cuestión de dirección es verdad que estamos empezando. Le hemos metido mucho ímpetu, mucha energía, se ha hecho una inversión muy seria desde algunas instituciones y colegios en hacer posible una formación de sus equipos directivos, pero es verdad que todavía estamos empezando, no lo estamos desarrollando. ¿Por qué he subrayado esto? La parte legislativa, desde luego, que es muy importante, pero a nosotras nos parece crucial, en un momento donde se está cambiando el concepto de escuela, donde se está redefiniendo qué significa ser profesor, donde estamos redefiniendo qué queremos, qué papel queremos que jueguen las familias dentro de los colegios, qué significa ser alumno. Nuestro liderazgo va ligado seriamente a un liderazgo, a ser capaces de liderar un proyecto con visión de futuro y a ayudar a que lo hagan posibles las personas. La gran herramienta de transformación y de éxito de la escuela son sus profesionales, y es a ellos a los que tiene que dedicar más tiempo, más energía, más acompañamiento el equipo directivo con diferencia. Es decir, no somos equipo directivo ni para las familias ni para los niños. Nuestro porcentaje más alto de tiempo tiene que estar dedicado a nuestros profesores y a nuestro personal no docente, porque cuando está dedicado a ellos, lo que después llega al aula, a la sala de visitas, a las reuniones, es de calidad. Y ahí es donde voy a poner especialmente el foco. Hay 3 cuestiones centrales para dirigir la escuela que necesita el futuro, para hacer posible una escuela inteligente.
Primero, tener perfil directivo. Bueno, ¿eso qué demonios, en qué consiste? Yo espero que mientras me estáis viendo no os pongáis de lado a ver qué estado de perfil tenéis más o menos, que seguro que está estupendo, ¿eh? No va tanto en esa línea como ¿qué incluye lo de tener perfil directivo? Primero, tener claro si uno quiere o no quiere dirigir. Eso significa, para poder responder a esa pregunta uno tiene que tener claro en qué consiste dirigir y qué herramientas tengo y cuáles necesitaría. No siempre uno tiene que empezar a dirigir teniendo el 100% de las cosas. Es muy importante tener claro que uno quiere aprenderlas, ¿eh? Pero lo primero, saber qué se me pide, saber si quiero y, segundo, tener una visión de escuela. Es decir, ¿qué colegio es el que es necesario? Piensa un poco en tu entorno, en el barrio donde está tu escuela, la institución a la que pertenece, las personas con las que estás. ¿Qué colegio, qué niños tienes dentro de tu aula? ¿Qué colegio es el que hace falta en tu entorno? ¿Desde dónde lo formulas? ¿Qué otras escuelas conoces? ¿Qué otras experiencias? ¿Dónde está la riqueza de tu proyecto? ¿Cómo lo vas a compartir? ¿Cómo lo vas a verbalizar? No podemos... A ver, seamos sensatos. Alguien que dirige, ya sea en el aula como profesor o dirigiendo equipos de profesores, tiene que ser un seductor. Es decir, tiene que generar deseo. Tiene que provocar que uno quiera que las cosas sean posibles. Benis, que era un experto en liderazgo, decía siempre que una de las características fundamentales de los líderes es que cuando hablan, desean, generan en los demás el deseo de que lo que cuentan sea posible. Y ahí probablemente eso es imposible que lo desarrollemos si nosotros no tenemos clara esa visión y no sabemos cómo comunicarla. Y he dicho 3 cosas. La primera, saber si queremos. Segundo, tener una visión y que esa visión sea capaz de dar respuestas argumentadas, coherentes, abiertas al intercambio, a la discusión y a la crítica, sea capaz de dar respuesta a las 4 preguntas que un perfil directivo nunca debe abandonar y que nosotras, siempre que hacemos cursos con vosotros, os recordamos el GPS del directivo, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué perfil tienen las personas con las que yo voy a hacer ese viaje? Mis profesores, mi personal no docente, los alumnos, los padres. Y por lo tanto, ¿qué herramientas son las mejores para hacer todo eso posible? Un equipo directivo que no está en diálogo permanente con esas 4 preguntas está destinado a morir de éxito o de aburrimiento, y también el problema no es si acaba consigo mismo, sino que al final un colegio que deja de tocar las preguntas condena a los niños a llevarse un aprendizaje seriamente del pasado. Una vez que está claro más o menos el perfil técnico, en directivos de escuelas inteligentes os proponemos un montón de cuestiones a favor o no de dirigir, para que os hagáis un pequeño ahí chequeo interior. ¿Qué habilidades técnicas necesita seriamente un equipo directivo del siglo XXI para unas escuelas inteligentes? Pues la primera cuestión es gestionar el talento de la escuela. Es decir, lo más importante no es que vosotros seáis brillantes, sino que dejéis, consigáis, hagáis fluir el talento de vuestros profesionales. Es decir, quizá uno de los rasgos fundamentales de la dirección es la generosidad. Cuando alguien dirige bien, es generoso y no entra en conflicto con que haya personas mejores que el que dirige, todo lo contrario. Las escuelas mediocres son aquellas que siempre creen que tienen déficit y que no saben a quién nombrar porque no tienen personas con características suficientes para liderar. Eso es ni más ni menos que el síntoma de haber estado gestionando y dirigiendo mal personas y equipos. Cuando hemos dirigido bien personas y equipos, nuestro problema tendría que ser no saber a quién elegir porque tenemos un banquillo magnífico de gente que podría jugar perfectamente el partido. Entonces, la cuestión primera es la gestión del talento. Ahí me voy a parar en algunas cuestiones. Gestionar bien el talento significa, primero, acompañar y desarrollar el perfil de cada uno de mis profesionales, de los profesionales que trabajan en mi escuela. Y eso supone
dedicar tiempos personalizados a cada uno de ellos al año, tener un currículum vivo. Es decir, a mí, por ejemplo, a nosotras, cuando hacemos algunos trabajos con los equipos directivos en las aulas que damos, siempre les decimos, no vale de nada que digáis que alguien ha sido coordinador de una etapa, eso no sirve. Es decir, la gente tiene que decirte en qué proyectos se ha metido, qué resultados le ha dado, qué ha aprendido a través de esos proyectos, en qué momento lo ha hecho. Es decir, eso sí me sirve. Es decir, una vez que yo tengo ese perfil de las personas, puedo decidir qué elementos positivos puede compartir con el resto del claustro, con otros colegios o con otras escuelas, y en qué ámbitos necesita desarrollarse, cómo podemos acompañarle. Es decir, gestionar el talento significa acompañar, personalizar. Mi deber como equipo directivo es que mis profesionales, a medida que están más tiempo en mi colegio, sean mejores. No puede ser que... A ver, uno de los datos de una mala dirección de personas es cuando la gente, a partir de los 45 años, el volumen de personas a partir de los 45 años en un centro que se convierten en una rémora es grande. Eso quiere decir que a esos profesionales no se les ha hecho un acompañamiento lleno de exigencia, de apoyo, de facilidades para que sean mejores profesionales a medida que el tiempo pasa. Entonces, dentro de la gestión del talento, el acompañamiento, el desarrollo, el ayudar a las personas a no dejar de aprender nunca a lo largo de su vida profesional. Siguiente cuestión en la gestión del talento. Transformar seriamente el colegio en un espacio de innovación y de investigación educativa. Convertir el colegio en un laboratorio de aprendizaje. En directivos de escuelas inteligentes, para nosotras este es un punto clave dentro de las habilidades directivas. Incluso el de que hubiera dentro del colegio un campus. Es una envidia absoluta descubrir cómo Pixar crea su propia universidad para sus profesionales. ¿Cómo es posible que en una escuela el ámbito de aprendizaje interno sea tan pequeño, que todavía sea muy nuevo compartir internamente experiencias educativas? Hay frases dentro de las juntas de evaluación que deberían generar ya por sí mismas elementos de investigación. Por ejemplo, cuando decimos estos niños no saben nada, o cuando decimos con toda naturalidad en tercero de la ESO, es que leen un texto y no se enteran. Eso debería convertir en espacio de investigación el aprendizaje de la instrumental de forma vertical. Entonces, convirtamos a los profesores en profesionales seriamente del aprendizaje. Tened en cuenta que ahora mismo la formación de profesores está vieja, está fuera de tiempo. El primer gran momento serio de formación de un profesor son los 5 primeros años de permanencia en un centro. Eso equivaldría casi más que a un grado en la universidad. Y esa formación, que es muy importante, solo puede ser de calidad cuando la organización interna, el modelo de trabajo interno dentro del colegio es de calidad. Y hay colegios donde lamentablemente se envejece enseguida. Hay colegios donde uno tiene que empezar a comprarse cremas y tiene que empezar a tirar de botox a los 3 años. Esto es así, estimados compañeros de pantalla. Entonces, convirtamos el colegio realmente en un espacio de mucho movimiento y mucha formación, porque además eso nos permite superar una carencia de entrada que ahora mismo tenemos cuando las personas salen de magisterio. Entonces, convertir el colegio en un espacio de investigación, de transformación y de aprendizaje. Eso nos obliga a otra herramienta directiva y habilidad directiva que para nosotras es fundamental y es uno de los elementos que más transforma un colegio. Cambiar el modelo de trabajo en las reuniones. Tenemos reuniones demasiado estáticas, demasiado orales, demasiado discursivas y sobre todo demasiado repetitivas. En las aulas de directivos os decimos siempre que no hay nada peor que la narración que dan los órdenes del día en un colegio. Cuando los órdenes del día de un colegio todos los años son periódicos puros, cuando un colegio siempre habla de lo mismo es que ha dejado de aprender. Y eso nos tiene que hacer pensar seriamente. Las reuniones de profesores deberían ser mucho más manipulables, discursivas, visuales, el wall chart, los mapas mentales, los blogs dentro del colegio. Es decir, saquemos con los adultos toda la creatividad que somos capaces de desplegar con los niños. Transformemos seriamente las reuniones y transformemos el modelo de seguimiento de los objetivos y de los modelos de trabajo. Eso supone un uso inteligente del tiempo.
no hace falta quedarse más, sino que el tiempo en el que nos quedemos sea de calidad. Eso obliga a empezar ya a evaluar las cosas, no por tiempos, sino por objetivos cumplidos. Que eso significa, eso es un modelo de dirección mucho más complejo que el que se basa en tiempos y en permanencia de los cuerpos de los profesores en los colegios. Hay gente que cree que por quedarse más es mejor trabajador. A lo mejor cuando uno se queda siempre mucho tiempo, un ejemplo lo tenéis, por ejemplo, en las juntas de evaluación. A veces creemos que porque nos vamos a las 9 de la noche hemos evaluado mejor, pero mayor permanencia no significa mayor eficacia. Todos sabemos que a partir de las 7 de la tarde estamos lo suficientemente cansados, sin que esto lo sepa nadie, como para que el aprobado se convierta en casi el pasaporte para poder salir después del agotamiento. Entonces, cuidado con valorar la calidad de lo que hacemos por el tiempo y no por los resultados o por los objetivos conseguidos. Tenemos que mejorar muchísimo en habilidad técnica en la comunicación, en cómo hacemos interactuar la información, qué partido le sacamos, cómo la compartimos. Y no solamente internamente entre nosotros, sino también con los padres. Yo creo que eso ya lo habíamos hablado con vosotros cuando hicimos el de las tutorías, pero es muy importante que los padres pasen a formar parte del proyecto, no como espectadores, sino como actores serios dentro del mismo. Eso significa una buena comunicación, significa poner en marcha la herramienta que hace que cualquier proyecto funcione y que salga adelante. Importantísimo también no tener miedo a los conflictos ni a las dificultades. Una dirección que no quiere problemas es la dirección que siempre genera más problemas con diferencia. Una de las grandes dificultades que tienen los colegios ante los problemas es que nos enfrentamos siempre a un nivel muy básico y muy emocional. Yo no sé si es porque estamos rodeados siempre de muchos niños, pero necesitamos dar un salto ahí cualitativo, es decir, dejar de hablar de emociones para pasar a objetivar también los problemas y, sobre todo, ayudar a las personas a implicarse en las soluciones. Cuando estamos implicados en las soluciones, somos más humildes, mucho más receptivos, porque la solución es un ejercicio de entrega, de reflexión, de trabajo, de salida hacia adelante, muy exigente, que luego valoramos mucho. Entonces, muy importante que el equipo directivo no tema el conflicto y que se empeñe seriamente en sacarlo de ahí y, por lo tanto, que tome decisiones. Cuidado cuando todo el tiempo mandamos hacia arriba las decisiones que hay que tomar. Y, por último, habilidades técnicas podríamos desarrollar más, pero ahí no tenemos más tiempo, me temo. Y luego habilidades emocionales. Yo quisiera no circunscribirlo solo a inteligencia emocional. No las voy a desgranar porque hemos hablado muchas veces de ellas, pero la habilidad emocional es la habilidad para crear un clima donde se puedan hablar las dificultades, los retos, donde se puedan trabajar de forma natural los errores y donde debería estar de forma también muy habitual presente el sentido del humor y la risa. Una escuela que se ríe es una escuela receptiva para mejorar, es una escuela cercana para mejorar. Y no me parecería mal del todo terminar con eso. Para nosotras, cuando llegamos a un colegio, esa parte del clima le ponemos siempre un termómetro, que son las películas, que son algunos juegos, algunas dinámicas. Donde hay risa y donde no hay risa, da muchos indicios de cuáles son los territorios minados o cuáles son territorios que sí que se pueden explorar. Romper eso, abrir ese clima, también supone, desde la dirección, crear una escuela flexible y vertical, donde los profesionales sean cada vez más versátiles y con más habilidades y capacidades técnicas y menos enrocados en una materia y en un curso. Los profesores necesitamos mucha movilidad. Nadie debería permanecer en un mismo puesto más de 5 años, porque incluso aunque seamos buenos, convertirnos demasiado en expertos nos deja al margen del aprendizaje.
Esto es solo un apunte. Es verdad que la gente que cuando lee directivos de escuelas inteligentes dice, bueno, pues todos esos apuntes al final movilizan muchas cosas. Y ojalá que sea así, nos convierten en nómadas del aprendizaje. Javier Marías decía que los buenos libros son aquellos, los mejores, son aquellos en los que uno está leyendo y en un momento determinado necesita dejar la página abajo y de repente se da cuenta de que sigue pensando, de que lo que ha estado leyendo o ha estado escuchando ha enlazado. A nosotras hoy nos gustaría que en algún momento algunas de las cuestiones que os hemos planteado, ahora que estáis dirigiendo una escuela, que dirigís profesores, se os hayan quedado por ahí y que una vez que se cierre la imagen y nos despidamos, decidamos con cuáles de esas preguntas funcionamos. La escuela en la que hemos estado ya no sirve. Hay escuelas en vías de extinción, pero hay escuelas en transición, a escuelas inteligentes que están diciéndonos que los niños necesitan que los adultos seamos seriamente generosos y que nos pongamos las pilas para decidir qué se necesita para hacer del 2027 un año infinitamente mejor que este en el que estamos inmersos. Y eso nos obliga a aprender mucho. Y en el caso de los que dirigís una escuela, a aprender y a disfrutar aprendiendo muchísimo más. Porque nuestro trabajo como directores no es hacer, sino hacer posible que se pueda hacer lo necesario. Que nadie me pida que repita lo que acabo de decir, porque sería más bien imposible, pero mi trabajo es hacer que sea posible hacerlo mejor, que fluya el talento, desde la generosidad, desde la curiosidad, desde la pasión y desde la estrategia. Bueno, muchas gracias, haber resistido hasta el tercer apartado y ojalá que nos podamos encontrar en otro momento. Muchas gracias a SM Conectados y a disfrutar del trimestre, ¿vale? Pues nada.